con Olga Barrera. Olga, estuviste en Italia unos buenos años, bienvenida. Muchas gracias. Este canal se llama Olga, si no lo sabías, Conversando con Héctor. Vamos a echar una conversada. Muy bien. Una conversación, se llama con el nombre del programa, Conversando con Héctor. Así que bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Bienvenida. Decía Olga que estuviste en Italia. Estuve en Italia. Pero no, te vuelvo a interrumpir otra vez. La sesión, son varias sesiones del canal. Ajá. Monté una sesión recientemente que se llama Venezolanos en el Exterior. Ah, ok. Porque como han salido tanta gente, sí, es verdad, un puñito ha regresado. Entonces, muchos venezolanos han vivido experiencias en el exterior, unos muy buenas, otros regular, unos muy malas, etc. Entonces, es bueno dar a conocer el propósito del canal con esta sección es dar a conocer esas experiencias pues, de cada quien. ¿Oíste? Sí, así que bienvenida, Olga. Gracias, bienvenida. Gracias. Te decía yo que estuviste en Italia. Estuve en Italia. ¿En el norte o el sur? En el norte. ¡Wow! Es decir, la parte europea de Italia. La parte europea, recuerda que ellos tienen un conflicto terrible de años. Sí, o sea, los del norte no pueden ver a los del sur y los del sur, por supuesto, ven a los del norte como algo elitesco, pues. O sea, los del norte ¿verdad? Sí. Pero en verdad que de estatura son más altos. Son un poco más altos. Son más blancos. Sí, son diferentes. Rubios. Algunos son rubios. Creo que casi todos, allá, yo como que los vi con ojos azules. ¿Verdad? Sí. Bueno, sí. Sí, era más bien extraño ver a alguien con ojos oscuros. Ojos oscuros, sí, ¿verdad? Sí, es sí, verdad. Sí. Era curioso eso. Y fíjate, reflexionando un poco, yo estuve 4 años en Italia, pero como inmigrante. Pero es que, pensándolo bien, esta es la segunda vez que yo soy inmigrante en un sitio. Porque es que yo soy inmigrante también en Venezuela. ¿Fuiste una vez? Claro, porque yo no nací en Venezuela. ¿Dónde naciste? En las Islas Canarias, en La Gomera. Entonces yo llego, yo llego de 6 años. Es decir, yo fui una inmigrante también hace muchísimo tiempo. Y ahora nuevamente, ya claro, ya de adulta, lo fui en Italia. Y las experiencias son, claro, son diferentes, ¿no? Pero sí, son diferentes. Sí, pero son experiencias enriquecedoras, si te pones a verlo. ¿Dónde estuviste exactamente? Exactamente estuve en un sitio que se llama Mortara. Mortara queda como a 40 kilómetros de Milán. Al norte. Al norte. Ok, hacia los Alpes. Pues sí, nosotros fuimos en una oportunidad, no sé si 2 horas, hacia Suiza, a Suiza, sí. A Lugano. Ni siquiera te piden pasaporte, no te piden nada. Entra como entrar, qué sé yo, a cualquier otro sitio de Italia. Pero una población muy grande, ¿dónde estuviste? ¿O no, era un pueblo. Un pueblito era un pueblo. Un pueblito europeo como cualquier pueblito europeo. Sí. ¿De qué? ¿800 personas? ¿700? No, más. Más. No, más, tampoco era tan chiquito. No. Tenía prácticamente de todo. Sí. ¿Y qué tal el trato hacia ti? No, yo no tuve ningún problema. Yo asistía incluso a una escuela de italiano, una escuela que paga el Estado, pues. Y conocí muchísima gente, incluso de esa gente que llega en patera. De África. Ajá. Ahí estábamos mi hija mayor y yo tomando nuestras clases de italiano, porque además para que te den el permiso de residencia o para estar ahí, pues, legalmente, tú tienes que tener un nivel de italiano. Entonces, que no era mi caso, porque a mí me pide mi yerno y mi hija, ¿me explico? Mi yerno es italiano. ¿Que también están allá? Que también en el mismo pueblo. Siguen allá, exactamente. Es que cuando yo me voy, primero me fui en el 2015. El 2015, cuando aquí en Venezuela no se conseguía nada, ningún producto. Había que hacer las gigantescas colas. Sí, cuando los años de la gran escasez. Exactamente. Entonces yo me voy y me quedo como 1 año y pico. Y después regreso y pensaba arreglar
mis papeles para que la jubilación de la universidad me llegara a Italia. Eso me hacía sentir segura, porque oye, puedo alquilar algo, puedo tener una vida propia, mas no fue así. Me aprobaron. Es decir, todavía no se había sentido la devaluación del bolívar o la depreciación del bolívar. Todavía. Con la fuerza como que exactamente. Entonces yo hice todo lo que tenía que hacer para que esa jubilación, ese dinero me llegara a Italia. Y en ese preciso momento, en esos meses, fue la última vez que le pagaron a los que ya le estaban pagando. Sí, porque yo tengo varios amigos fuera, profesores también, y mira, más nunca le pagaron. Más nunca. Bueno, es que más nunca le pagaron. No, yo nunca lo recibí. Cuando yo regresé al país, después en el 2016 creo, o algo así. O sea, tú fuiste, regresaste sí, y después volviste. Exactamente. Después que regreso, o sea, me fui la primera vez. Cuando regreso, voy a averiguar si ya estaba estaban listos mis papeles para que me pagaran la pensión allá. Y entonces me dijeron, sí, todo perfecto, pero no hay dinero. Eso hizo que me quedara en casa de mi hija. Me habilitaron para que viviera independiente, pensaba yo. Para que viviera independiente me habilitaron el garaje de su casa. Como un anexo. Como un anexo. Que nosotros conocemos aquí como que un yo anexo. Les agradezco muchísimo. La verdad, el gesto, muy lindo y todo. Pero hubo un momento que yo sentí que estaba viviendo un poco la vida de ellos. ¿Cómo es eso? Yo no tenía una vida propia. Primero, yo no trabajaba, ¿me explico? No tenía amigos. Allá es muy difícil hacer amigos. No, es muy difícil, porque a menos que tengas un trabajo, y sin embargo, aún así, no la cultura, no logré adaptarme como hubiese querido. Es muy difícil. Primero, siempre estás comparando. Sí, eso es inevitable. Eso es inevitable y es el peor error de uno. Porque de verdad que la idea sería que uno empezara a ver que es otra cultura y aprender de ella y tratar de integrarse en esa cultura, en esa sociedad. O de asimilar aquellas cosas exacto. Pero no fue así. Lamentablemente no fue así. Yo estaba feliz porque estaba con mis hijas y mis nietos, pero eso no es suficiente para una persona. Tienes que tener una vida propia. ¿Y nunca llegaste a trabajar, a tener algún ingreso así particular? Sí, llegué a trabajar como, bueno, los empleos que puede tener... Eso te iba a decir. Los empleos que puede tener una persona cuando llega a un país extranjero, donde tu título no vale nada. Tú tienes que empezar de cero. ¿Cómo trabajaba? Eso han sufrido muchos venezolanos. Muchísimo. Es muy raro el que llega y de verdad logra ejercer en su área. Y incluso hay algunos que logran ejercer en su área, pero con sueldo por debajo de lo que establece la normativa de ese país receptor. Sí, es lamentable. Allá, lamentablemente, entonces, bueno, yo tuve... Y eso sí, en Europa, América y en cualquier lugar del mundo. Yo trabajaba cuidando a la abuela de mi yerno. Por lo menos estaba en familia. Pero era cuidando a esa viejita que tenía 90 y pico de años. Es que esos son los trabajos que encuentras. O cuidando ancianos, que hay muchísimos, porque son... Claro. Europa es de viejos. Sí. Y la juventud incluso se va también a otros países. Y a otros pueblos, a otras ciudades. Se va porque... Entonces, claro, sí, entonces, o paseas perros, porque eso es un trabajo ya tan demandado y bien remunerado. Y bien remunerado, como cuidar viejitos o cuidar niños. Esos son los trabajos. Para el migrante. Y además de eso, con esfuerzo, porque además depende también de la edad. A mí me buscaron muchas veces para cuidar personas, pero personas que yo tenía que levantar de la cama. Ya yo, por mi edad y porque tengo problemas de espalda, ya no podía. Es decir, además, para desempeñarte en cualquier cosa, tienes que
haber hecho cursos para eso, para levantar a una persona. Sí. El curso, ¿dónde está el curso que hiciste para levantar a esa persona? Para todo tienes que estudiar. Aparte de eso, la barrera del idioma. Yo logré entender y que me entendieran, pero yo no hablo un italiano fluido. Entonces, para ciertos trabajos, eso es un inconveniente. Imagínate. ¿Cómo te van a emplear en una tienda si no hablas italiano? Claro, ¿Cómo Mi hija mayor esto también influye para que muchos venezolanos se devuelvan. Se devuelvan o hayan escogido Sudamérica. Sí. Sí, porque Sí. La barrera del laboral, más la del idioma, más la de la cultura, porque hay algunos hace difícil. Cuesta mucho adaptarse. ¿Otros venezolanos allá, fuera de tus parientes? Había una pareja de venezolanos con 2 niños que todavía, en el momento que yo me vine, estaban tratando de arreglar sus papeles. Muy difícil. ¿Cuánto tiempo sin papeles? Pero no estaban sin papeles. No es que no estaban sin papeles, sino que le faltaba este papel. Ajá, ahora tienes que buscar este otro. Es decir, un problema. Es que no es Pero tan fácil. Pero son pocos los venezolanos en donde tú estabas, por lo menos. Pocos. Y en Italia en general también. También. No hay tanto de venezolanos. Sí, porque tú sabes, Olga, que muchas veces, y no para justificar la xenofobia se genera de manera a veces espontánea cuando una población llega de manera que la población receptora lo ve como que lo están invadiendo. Bueno. Entonces cuando tú ves muchos asiáticos de origen chino, tú dices, es que chino por todos lados. Entonces surge ese tipo de reacción. No justifica, en ningún caso se justifica la xenofobia. Pero claro, cuando tú ves muchos, lo que nos ha pasado a los venezolanos en Perú, por ejemplo, o en Chile, que fueron países tomados porque como receptores o como destino, precisamente por eso, porque la lengua es sencilla, es de fácil acceso, no hay barreras, no hay visa, etcétera, y empezaban muchos se fueron por esas facilidades. Y luego se encuentran con que, bueno, mira, no hay... Porque, vamos a estar claros, América Latina en ese caso no es tan generadora de empleo. Entonces el nacional dice, me viene a quitar mi trabajo. En Panamá también. En Panamá, Olga, los ven como, o sea, nos vienen exacto lo que tú dices, a quitar nuestro empleo. Sí, y es una lástima porque nosotros, y tú lo sabes, nosotros fuimos receptores de gran cantidad de inmigrantes. Pero Venezuela es un caso excepcional. Sí. También por el estallido de la industria petrolera, pues, del ingreso petrolero y después de la Segunda Guerra. Óyeme, fíjate, Venezuela es un caso muy particular. Venezuela más bien llamaba al extranjero. Mi papá y mis tíos llegaron a Venezuela porque Pérez Jiménez... ¿Desde La Gomera dijiste hace rato? Sí, desde La Gomera de las Islas Canarias. Que por cierto, estando allá en Europa, hubo un momento que yo fui a Tenerife, tomé un ferry y me fui a La Gomera. Y yo decía, Dios mío, estas son mis raíces. Se supone que es mi tierra, porque aquí nací. Pero que yo decía, no, yo soy una venezolana nacida en La Gomera. Sí. Porque esa era la sensación, me explico. O sea, no me sentía como de ahí. No me sentía, o sea, una sensación un poco extraña. Bueno, lo que te estaba contando de mis papás que llegaron acá. Pérez Jiménez mandó a llamar italianos, portugueses, para que vinieran a cultivar las tierras. Sí. Porque según él, el venezolano, esa parte no le gustaba tanto. Y entonces, y yo recuerdo que en esa oportunidad vino mucha gente. Mi papá llegó y en su cédula aparecía como agricultor. Y mi papá jamás sembró una papa. Pero vino al centro o lo mandaron porque había una colonia agrícola en Turén, creo. Sí, pero no. Era mentira. Él llegó a La Guaira y ahí se quedó. Exacto. Sí, porque había una colonia donde supuestamente iba a llegar, iban a hacer una repartición de tierra. Sí, ¿no era que sí? Sí, era pero la mi coba papá no se fue para allá.
se quedó en La Guaira y de La Guaira vinimos a San Antonio. Yo creo que muy poca gente recibió tierra, Olga. Yo creo, ¿verdad? Yo creo que muy poca gente recibió bueno, tierra. aunque yo tengo una familia lejana, Turén no es en portuguesa. Y ellos sí tenían sembradíos de arroz. Pero llegaron en esa época. En esa época. Ah, ok. Pero claro, yo te estoy hablando de mi papá que se quedó en La Guaira, pero otros, como este familiar lejano, sí llegó a Turén. Tú sabes que, creo que la otra vez lo conversamos, en Guatire, que es parte de Barlovento, llegó fuera de la colonia Bolívar, que es Araira, que era una colonia construida con el propósito de recibir población europea. Eso fue claro. Italiana, pero luego llegaron corsos, llegaron isleños, o sea, llegaron de todas partes. Pero en Guatire había muchas familias canarias, que no le decíamos canario, le decíamos el término despectivo de isleños. Isleño. Pero yo recuerdo era una palabra despectiva. Pero ya va. Yo recuerdo, yo llegué de 6 años y a nosotros nos decían musiúes. Bueno, sí. Los sí. musiúes. Que no era nada musiúes. Porque se llamaba así. Sí, pero en Guatire hubo una... era población de origen campesino, que vivían en la población de Guatire, muchos de origen campesino, familias muy numerosas, por isleños, provenientes de las Islas Canarias, pero bastante... Pero ya va, pero el ejemplo de San Antonio no fue fundado por 40 familias canarias. Muchas de esas familias canarias tenían y han tenido o tuvieron también familia en Araira. Ejemplo, los Bior, no sé si te suena. No, pero por supuesto. Los Bior de aquí de San Antonio también tenían familias en Araira. Te lo digo porque mi papá tenía un negocio de víveres, siempre le gustó el comercio. Y uno de sus mejores clientes era Bior, que entonces compraba un mercado, imagínate, un mercado de 600 bolívares. Para la familia y para los trabajadores en Araira. 600 bolívares, era un poco de cajas, de un mercado enorme en la época, años 60, cuando el terremoto, 67, 68, por allí. En el 67. 67, sí, por allí, sí, más o menos, de esos años, te estoy hablando. Pero, bueno, Olga, pero sigue el cuento porque, mira, nos quedan 7 minutos alrededor de 7 minutos para hacer siempre el programa de media hora. Encantado de conversar esto contigo, Olga, esta experiencia que viviste en Italia y estos orígenes, y esta doble migración. En diferentes épocas, pero igualmente. Pero ¿sabes qué? Yo he tenido que acostumbrarme siempre... adaptarme, he aprendido a adaptarme a las circunstancias. Yo recuerdo que estando en bachillerato, yo todos los años me cambiaban de colegio y yo era siempre la nueva. Entonces, a mí no, yo siento que no me cuesta tanto adaptarme. ¿Me explico? Sin embargo, hay cosas que se extrañan. Yo allá, la comparación, lo que te decía antes, era inevitable. Yo decía, ellos son diferentes. Debo adaptarme porque ellos no se van a adaptar a mí. ¿Qué extrañabas? ¿Qué más extrañabas? La calidez. La calidez del venezolano. Sí. No es que la gente... Claro, es que la gente habla poco, dígame en invierno. Es que no hablan. No. En invierno no hablan. No. Y en general no hablan. No hablan mucho. No hablan. No hablan mucho. Exactamente. Y cuando te ven, por ejemplo, mi hija que tiene más años viviendo allá, siempre cuando la presentan le dice, ella es venezolana, ella no es de aquí. Hacen la acotación. Ella no es de aquí. Ella no es de aquí. Ellos son que es una forma sutil de xenofobia de decirte sí. O aquel golpeteo duro cuando dice extranjera. No sentiste nunca.
Yo soy extranjera. ¿Tú sabes qué? extranjera. Sí, mi hija mayor, por ejemplo, tiene un novio italiano. Ella sí logró adaptarse. Primero, Claro, porque primero el novio, pues. habla bien el italiano, Ajá. ha tenido que aprender porque ha tenido que trabajar en algunos sitios donde si no hablas italiano no puedes trabajar. Sí. Además tiene el novio italiano, que eso también ayuda. Y se ha hecho de supuesto. algunos amigos italianos también, fíjate, ella sí lo ha logrado. Mi hija menor no, está allá por las circunstancias del país, pero en cuanto tengan oportunidad se regresa. Se regresan. Definitivamente, sí. Tú regresaste, Olga. Sí. Y mi hija en estos ¿Qué días... sentiste, disculpe, ¿qué sentiste cuando regresaste? ¿Qué país te encontraste? ¿Te encontraste en el país que habías escuchado por las noticias? Te digo algo, cuando Ajá. se está afuera, se ve la cosa se ve más dramática De lo que realmente de lo es. que realmente es. No es que no lo sea, Ok. pero es que fuera las noticias te impresionan mucho más. Y como no lo estás viviendo, Claro. entonces todo se magnifica. Cuando yo llegué al aeropuerto, llegué a Caracas después de las mismas colas, llegué a San Antonio, los mismos huecos que había dejado en los mismos sitios. O sea, yo digo, pero ya va, ¿qué es lo que cambió? Sí, cambiaron algunas cosas, ahora se consiguen algunas cosas que cuando yo me fui no se encontraban. ¿Te fuiste cuándo? Yo me fui en el 17. Ok, cuando Ya, en medio de la y re- escasez y de las manifestaciones. Exactamente. Y regresé el 2 de noviembre del año pasado. Estuve 4 años. El año pasado ha habido, Pero no es que el país cambió como están diciendo. Ay, no, el país está diferente y buenísimo. Eso no es verdad. ¿Por qué tú dices eso? Porque el país ha cambiado para la gente que tiene alguna oportunidad de ganar en dólares o que le manden la familia las famosas remesas. Eso es interesante, ¿verdad? Porque el que no tiene esa posibilidad vive muy mal. Vive muy mal. No tiene ingreso, pues, No tiene suficiente ingreso. para lo básico. Porque inclusive ahorita que subieron el sueldo mínimo a 130, ¿quién puede vivir al mes con 130 bolívares? Exacto. Por favor. Sí, no, y además de eso, Olga, los servicios. Y los servicios siguen igual. O sea, se va la luz, se va el agua. Entonces, Es decir, no que eso no es tan así. O sea, que la Venezuela que tú encontraste de vuelta, hay cosas, pero que cuesta mucho comprarlas. Exacto. Eso Es te iba a decir, decir. tú te fuiste, no había cosas. tenías cómo comprarlas, Y pero no había que había. comprar. Pero ahora regreso y cuesta hay que un poco. comprar, pero no hay el dinero para pagarla. Exacto. Sí, Exacto. es cierto, eso es verdad. Entonces, eso de que no se está regresando todo el mundo porque esto es una maravilla, eso no es cierto. Bueno, No, el país no ha mejorado. No ha mejorado lo que debe mejorar. Exactamente. Lo que debe mejorar. Exactamente. Exacto, los empleos no son dignos. No. Bueno, porque nosotros somos profesores universitarios y los sueldos fueron y los sistemas de seguridad social destruidos. Totalmente. Entonces, Es decir, entonces cuando porque hablan de mejoría... no solamente uno vive de comer. Exacto. Comer es lo básico, pero Sí. también necesita salud, Por educación, supuesto. distracción. Entonces no es cierto, no es nada cierto. Y todo lo tienes que pagar en dólares. Pero no te vas otra vez, Olga. Eso te iba a decir. que Mi tu hija hija esta semana me dijo, mami, ¿por fin tú te vas a regresar? Qué interesante esto. Y le dije, no, ¿Te quedas, Olga, en Venezuela? me quedo y yo le dije, sí, ¿Por qué te voy quedas? de vacaciones. ¿Por qué te quedas, Olga? Me quedo porque aquí está Tu gente. es lo conocido, es mi gente. Aquí es lo conocido, tengo una vida propia. Yo allá sentía que estaba viviendo la vida de mis hijas. Eso no puede ser. Llegó un momento que no me sentía cómoda. Una pregunta interesante, creo yo, que es esta. ¿Tus vecinos aquí en San Antonio se asemejan a los vecinos allá en Italia? Para nada. Es interesante, ¿verdad? O sea, porque tú tú saludas necesitas a los vecinos para vivir. Uno necesita a los Sí, vecinos para vivir. Sí, y esa calidez allá no hay. Uno no vive en una Porque casa metido, no. Tú necesitas a los vecinos y yo no para puedo vivir. decir que me trataron despectivamente. No, pero es que es gente muy
como lejana, con mucha distancia. Ellos ponen como sí. mucha distancia, ¿me explico? A menos que después te conozcan muy bien y sin embargo son distintos. Es como una cultura diferente, esa es la verdad. Sí. Inclusive, no solamente en Italia, porque después yo fui, mi mamá en ese momento estaba con mi hermano en Tenerife y yo me fui 3 meses y medio. ¿Y sentiste en Tenerife lo mismo? Y sentí en Tenerife lo mismo, que me extrañó muchísimo porque el isleño, fíjate, el isleño yo siempre lo vi muy parecido a la gente latina. Cuando estabas pequeña. Cuando estaba pequeña. Es más, tan es así que a mí, pero incluso de grandecita, me decían, es que tú eres española. No, yo soy isleña. Sí. Yo hacía la diferencia. Mira, oye, el isleño se ha españolizado. Yo creo. Y ahora se siente europeo. Yo creo. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Y yo lo viví. Lo sentiste, lo sentiste lejano, lo sentiste europeo, lo sentiste español. Sí. Pero fíjate lo siguiente, porque hay muchas Españas, hay muchas Españas. Es cierto que yo, porque se lo he escuchado a varios, que el isleño, el proveniente de la isla Canaria ha cambiado mucho con la inclusión de España en la Unión Europea, con el hecho de mejoramiento de la calidad de vida, ha mejorado, eso no se puede negar, no se puede negar. El turismo se ha explotado muy bien, con mucha intensidad y ha mejorado las condiciones de vida de hace 50, 40 años. Pero España, como decía, es muy diversa. Entonces tú ves que el norte, los catalanes, son distintos, muy distintos al gallego. Y el mismo gallego es distinto al andaluz. Y el andaluz, aún siendo del sur, es distinto al de Tenerife, al de las islas. Entonces, y claro, los del sur se parecen más a nosotros, se parecían más a nosotros. Sí, al final de cuentas, bueno, siguen siendo un poquito más parecidos a nosotros que los del norte, que el vasco, que el catalán. Es decir, el gallego sí se parece mucho a nosotros también, ¿oíste? Pero ¿sabes qué? Yo siento que los que emigraron en esos años 50 y pico. Sí, después de la guerra civil. Después de la guerra civil. Esa gente que llegó aquí se adaptó perfectamente. Y nosotros, yo recordaba, era al italiano, al portugués y al español, que yo conocía aquí, que ya estaba adaptado a nosotros. Cuando yo llego a Italia, llego a las Islas Canarias, veo que esos personas que no se parecen. No se parecen. No se parecían a esa imagen que yo tenía del italiano de aquí, de ese momento, ni el portugués, ni el español. Era otra cosa. Bueno, es que los años pasan, déjate cosas. Pero era otra cosa porque es que ellos nunca llegaron. Es que exacto, ellos no tuvieron que salir de su país. Es más, yo una vez en Salamanca, en España, en una librería, recuerdo que le recordé, pero con mucha diplomacia, le recordé al dueño de la librería. Empezamos a conversar sobre la guerra civil y las consecuencias y la migración o la emigración hacia América. Y convenimos ambos en que muchos españoles ignoraban, Olga, la emigración. Una cosa impresionante. Esa gente que se vino a América, ¿por qué? Y después reflexionaba y decía, es cierto, ¿cuántas personas se han ido de Venezuela que uno, oye, no las puede recordar? Hay gente que tiene 8, 5, y entonces tú dices, la saca, y seguramente a lo mejor muchos de ellos no van a regresar, ya no quieren volver al país. Entonces, no puedes seguir hablando de esas personas, porque ya no están. Ya no están. Es decir, es lamentable. Sí. Y así le pasó a la migración española. Salió y bueno. Pero mira, Olga, se nos va agotando el tiempo. Ay, cónchale. Bueno, pero una acotación que quería hacer. Ese español que estuvo acá y ahora regresa, ahora es extranjero también en su tierra. Vale, qué lamentablemente. Triste. Porque, claro, entonces ahora está como en un limbo. Él no es de aquí, no es de allá, porque se fue hace tanto tiempo, o sea, se vino y estuvo tanto tiempo acá que cuando él regresa, pues también lo ven como... Claro, y definitivamente para eso último que tú dices. No existe familia iberoamericana, ¿no? En el sentido siguiente.
Dice, la cultura iberoamericana. Dice, sí, es verdad, compartimos una lengua, compartimos una religión, compartimos un pasado colonial más o menos común, etc. Pero, ¿cuánta diferencia hay entre, sin ir muy lejos, un chileno Sí. y un costarricense? Un brasileño Sí. de un panameño. Entonces, ¿eso por qué? Porque culturalmente, y nosotros mismos, con Colombia que está al lado, las diferencias culturales, Sí, las sí, diferencias sí, que hay. Pero se nos agotó el tiempo. Bueno, uno dice que se le agotó el tiempo porque la idea es que los programas duren alrededor de 30 minutos para que las personas puedan disfrutarlo y no sea tan largo. Mira, Olga, estoy muy, muy agradecido de tu presencia aquí. Oye, creo que fue y que bueno, me encantó mucho porque no fue necesario explicarte mucho cuál era la naturaleza del programa. que es una conversación en la cual tú vas echando cuentos. Viste, la cámara te cohibió un poco. Me cohibía un poco, la verdad es. Tranquila que en los siguientes programas vas perdiendo ese temor. Sí. Bueno, entonces no resta más que invitarlos a que se suscriban al canal y vernos en el próximo video. Sí, muchas gracias, Héctor, por invitarme. Y gracias a ti Un honor. Y gracias por sintonizarnos. Chévere.